Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados el día de hoy. Quiero que por favor me acompañen con una oración antes de empezar. Mi Señor, quiero darte las gracias por este privilegio de poder compartir de tu palabra. Te oro para que seas tú quien me guíe, seas tú quien me dirija, Señor, y sea tu palabra la que cale el corazón de cada uno de los que te está oyendo. Te oro, Señor, que seas tú el que transforme nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, la que nos lleve a tomar la decisión de vivir como un discípulo o una discípula de Cristo. Gracias, Señor, por todo, y eso te lo damos, agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre el Sermón del Monte y ha sido un proceso interesante aprender a través de 3 introducciones y hace 2 semanas atrás, veíamos Mateo 5 del 1 al 2. Ahí veíamos sobre el lugar donde había ocurrido, que era un monte, vimos imágenes de el lugar donde pudo haber sido, vimos también si había sido una jornada o una recopilación, pero lo que más importante era saber con qué parte de la audiencia del Sermón del Monte nos identificábamos, con las multitudes o con los discípulos, y de cómo vivían y cuál era la diferencia entre ambos grupos. También vimos que había que aceptar la enseñanza de Cristo, lo que venía como un niño, como alguien flexible, como alguien que quiere aprender, como alguien que quiere imitar. Y buscar aplicar lo que estamos viendo. Porque no es algo idealista, sino algo para vivir, algo práctico. Hoy estudiaremos sobre las bienaventuranzas y para eso estaremos revisando Mateo 5, del 3 al 12. Pero antes veamos, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son un género literario llamado macarismo, que se ocupó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se ocupó en otras culturas también, como la griega y la egipcia. Entonces no era una forma desconocida para la audiencia. La palabra en sí es Macarios, la que se ocupa acá, y se puede traducir como dichoso, feliz o bienaventurado. Se usaba para describir a alguien rico, alguien que no tenía preocupaciones por la vida, porque tenía los recursos para hacer frente a lo que fuera. También se usaba para describir la vida mitológica de los dioses griegos. Entonces había un sentido de plenitud en eso. Pero aquí lo que Jesús quiere hablar es de una plenitud que va más allá de las circunstancias. Es una plenitud que está basada en tener una relación con Dios. Una plenitud que se alcanza al ser parte de su reino. Las bienaventuranzas anuncian la dicha de ser parte de este reino. También nos muestra las virtudes que elogia a Dios y las virtudes que necesita un discípulo para vivir en el reino de Dios. Las bienaventuranzas también tienen que ver mucho con liberación. Es el paralelo de Isaías 61, donde se describe con qué va a ser el Mesías cuando llegue. Y como lo dijo Jesús en Lucas 4, Él era el Mesías. Esa escritura de Isaías 61, en Él se había cumplido. Entonces, Él venía a liberar al pueblo de Israel. También vemos que la bendición la recibe un insólito grupo de personas. No solo líderes religiosos, no solo esenios que luchaban por la pureza ritual, no eran los celotes que querían recuperar a Israel a través de la fuerza, sino que eran los pobres en espíritu, los que lloran, los hacedores de paz. Es decir, era un grupo que no debía ser según lo que pensaba el común del pueblo. Algo también que apreciamos aquí es con la potencia que se elogian cualidades que son diferentes a las que el mundo elogia. El mundo elogia el exitismo o el exitoso. Y aquí se elogia al que es pobre en espíritu. El mundo elogia al que es más rudo y aquí se elogia al que llora. Es decir, es interesante pensar en esto. Las bienaventuranzas nos mostrarán lo que es la verdadera felicidad. Bajo los estándares de Dios y no bajo los estándares del mundo. Y eso puede que nos revuelva la cabeza un poco, ¿no? Porque va a romper paradigmas. Las bienaventuranzas contan de 8 afirmaciones de bendición y una novena que es una extensión de la octava, la cual está enfocada, esa novena está enfocada en los discípulos que experimentaban o iban a experimentar persecución por causa de Jesús.
Algo importante también que podemos ver acá es que tanto que en la primera y en la octava bienaventuranza son expresadas en tiempo presente. Es decir, nos enseña que la bendición del reino de Dios o el reino de los cielos es una posesión y acción de los discípulos hoy. Un hoy como constante. Sin embargo, de la segunda a la séptima bienaventuranza hablan de un cumplimiento futuro, con lo cual nos muestra que el reino de los cielos o el reino de Dios es también una expectativa y esperanza futuras. Entonces ahora vamos a revisar cada bienaventuranza con la virtud que se elogia y con la promesa que conlleva. Para eso vamos a partir con Mateo 5, versículo 3. La Escritura dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué tipo de pobres se refiere Jesús? ¿A los pobres económicamente o a los pobres espirituales? Estuve estudiando bastante sobre esto y según los estudiosos de diferentes líneas, se refiere a ambos, a los pobres económicos y a los pobres espirituales. ¿Qué son los pobres de forma económica? Son los que no tienen recursos, ¿cierto? Los que no tienen como los recursos materiales para llegar a Dios. Y en esta audiencia era algo muy preponderante porque estas personas no se podían acercar al templo, no podían ofrendar, entonces estaban excluidos, tanto socialmente, pero también religiosamente. También los pobres eran los que vivían carencias y sufrimientos por circunstancias desfavorables, ¿no? Haber sido vendido como esclavo, sufrir alguna enfermedad, todos ellos. Y si bien la pobreza económica no es una virtud en sí misma, es una condición, pero una condición que Jesús trató a lo largo de todo su ministerio. Él le dio un enfoque muy importante a este grupo. Le llevaba esperanza a este grupo de personas, a las personas pobres, a las personas oprimidas, a las personas que tenían menos en muchos sentidos. Esto también se lo encarga a sus discípulos y así esto se ve a lo largo de toda la Biblia. Pablo habla mucho de eso también. Entonces es importante pensar que este bienaventurado también va evocado a ellos, dirigido a ellos. A este grupo que fue comúnmente rechazado, hoy era aceptado. Y puede que hoy no te sientas identificado porque quizás no seas pobre, económicamente hablando. Pero esta bienaventuranza también apunta a los pobres espirituales. Y ahí es algo transversal. Nos afecta a todos. Todos somos pobres en espíritu. Todos necesitamos tener esa humildad de aceptar que necesitamos de Dios. Y que requiero buscar su riqueza a través de su palabra, a través de una relación con Él, a través de su espíritu y de una relación profunda. En lo personal, cuando he logrado entender esto, cuando reconozco que no se trata de que tengo que tener una relación con Dios o que debo, porque es lo correcto, tener una relación con Dios, sino que necesito tener una relación con Dios, eso me transforma. Transforma mi búsqueda de Dios. En mi caso es más fácil porque yo soy más desastroso en mi historial, en mi pasado, en mi esencia. Y eso me ha llevado a buscar a Dios con mucha necesidad. Pero, ¿sabes? No solo yo necesito de Dios. Tú también necesitas buscar a Dios. Puede que seas mucho menos, y lo más probable, desastroso que yo, que tengas una historia menos horrorosa que la mía en su pasado. Pero aún así, tú necesitas de Dios. Aquí la promesa dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los líderes religiosos se consideraban que ellos eran los dueños de quién era parte o no del pueblo escogido de Dios, del reino de Dios. Ellos decidían quiénes pertenecían. Y esto tiene mucho que ver en la actualidad también se ve. En la membresía de las iglesias, ¿no? Tú eres parte del reino de Dios y tú perteneces a esta iglesia. Tú eres parte del reino de Dios y eres salvo porque eres miembro de esta otra iglesia o de esta religión
¿Sabes? No se trata de la membresía de una iglesia. No se trata de un rol o de un nombre. O si te estás conectando a los servicios o si vas a una iglesia. No es solo eso. Se trata de que es Dios quien determina a quién le pertenece el reino de Dios. Y es a los pobres en espíritu. Necesito reconocer mi pobreza espiritual. ¿Sabes? Alguien que reconoce su pobreza espiritual busca a Dios con intensidad. Es prioridad para él en su vida, más que su descanso, más que su trabajo. Es prioridad. Porque vive como un pobre en espíritu. No se considera, no, yo con lo que oré la semana pasada estoy bien. Lo que yo he estado leyendo el mes pasado quedó bien. No. Necesita de Dios. Reconoce esto y de ellos es el reino de los cielos. Busquemos a Dios. ¿Cómo vives hoy tú? ¿Como un pobre en espíritu? ¿O como alguien que no necesita de Dios? Yo ya tengo lo suficiente de Dios, no requiero más. Te animo a buscarlo de esa forma. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Al igual que la bienaventuranza anterior, la frase los que lloran tiene un doble significado. Apunta a los que han sufrido alguna pérdida, alguna muerte, alguna pérdida de salud o alguna pérdida de algo, ¿no? Su casa o cosas así también, que han sufrido con eso. Pero también apunta al llorar por estar arrepentidos. Y quiero que me acompañen, por favor, a Santiago 4, del 8 al 10. La Escritura dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Aquí se describe el llanto por arrepentimiento. La aflicción, el llorar por ver que no he cumplido la voluntad de Dios. O ver cuando otros no cumplen la voluntad de Dios. El llorar por arrepentimiento. Y la promesa en esta bienaventuranza es, ellos serán consolados. Por favor, acompáñame a 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios es nuestra consolación, según la Escritura. Dios se encarga de consolarnos y nos vuelve consolación para otros. Pero es una consolación parcial, ya que tendremos una consolación plena cuando estemos con Dios. Apocalipsis 21 al 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Un día vamos a recibir ese consuelo directamente de nuestro Señor. Amén. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Acompáñenme por favor a ver 2 ejemplos de humildad en la Biblia. Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Aquí vemos a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Moisés lideró el éxodo, es decir, el escape de Egipto de más de 600,000 hombres israelitas, sin contar mujeres y niños. Enfrentó al monarca más poderoso de la época. Reprendió a su pueblo en varias ocasiones. Habló con Dios. Este es un ejemplo de verdadera humildad. Y veamos otra escritura, Mateo 11, versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aquí vemos a Jesús,
que se describe como humilde y manso de corazón. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús enfrentó a los líderes religiosos más importantes. Les dijo las cosas súper claras. Raza de víboras, hipócritas. Jesús reprendió a sus discípulos por su egocentrismo, por su falta de fe. Jesús dijo las cosas mirando de frente y con carácter. Jesús afrontó la cruz con valor. Así que la humildad no es falta de carácter, no es signo de debilidad. La humildad no es no tener una opinión, no es falta de liderazgo. La palabra humildad, en este sentido, tiene que ver con ser domado. Sí, con ser domado. Y a mi mente venía la imagen de un caballo, ¿no? Salvaje, fuerte, rápido, valiente. Pero que ha sido domado por su propia voluntad. Pero no por eso ha perdido la fuerza, la velocidad o el valor, sino que ahora se deja guiar por alguien. Alguien tomó las riendas de su vida. Y es cuando decidimos ser humildes, es que decidimos ser domados o domadas por Dios. Decimos, Dios, tú tomas las riendas de mi vida. Y me hizo mucho sentido pensar en esto. Alguien humilde ha sido domado o domada por Dios a tal grado que entrega sus voluntades a Él. Alguien humilde no se ajusta al mundo actual por temor al que dirán. O sabes, no le caigo bien a tanta gente, prefiero moldarme a este grupo o a lo que dicen acá, por temor. O para ser más cool. O tiene miedo de opinar o dar punto de vista. No. Alguien humilde dice, tiene un punto de vista. O alguien humilde rinde su voluntad a Dios tan plenamente que la voluntad de Dios se haga parte de la suya y llegue a ser la suya. Qué potente pensar así, ¿no? Yo cuando veo esto necesito tanto trabajar en eso, que la voluntad de Dios sea en todas las áreas de mi vida. La voluntad que quiero y deseo hacer y anhelo hacer. Si no, realmente estoy viviendo una vida incoherente, ¿no? Y para eso necesito ir constantemente a Dios. O si no, será imposible poder llevar este tipo de vida. La promesa para esta bienaventuranza es heredarán la tierra. Por favor, vamos a Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La Escritura dice que somos herederos, ya que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Nunca olvides, si eres parte del reino de Dios, si hoy vives como una discípula, un discípulo de Cristo, eres parte del reino de Dios. Eres su hijo e hija. Y te animo mucho con esto, a pensar en la importancia. Eran otros los que pensaban que iban a heredar la tierra. Eran los líderes religiosos, los celotes que pensaban que iban a heredar la tierra, pero no era así. Eran los hijos de Dios. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿De qué hablamos cuando decimos que tenemos hambre y sed de justicia? La justicia aquí tiene que ver, nuevamente, con liberación y rescate. ¿Rescate de quién? De los oprimidos. También habla de restauración la justicia acá. No olvidemos que la justicia también tiene que ver con rectitud. Y quiero que me acompañen a Isaías 58, por favor, del 6 al 8. Dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Estos actos de amor hacia el prójimo, de benevolencia, de compasión, de misericordia, eran actos de justicia.
Y dice, muchos luchan y protestan por justicia. Muchos quieren la justicia y la buscan siendo injustos, siendo violentos. Pero ¿sabes? La justicia parte por nosotros mismos. Parte de yo haciendo esto. Yo ofrendándome hacia otros. Yo dando de mi tiempo, yo dando de mis recursos, yo dando de mi vida, yo dando de mi corazón hacia otros. Esta justicia, como les decía, es ayudar al oprimido, es ayudar al necesitado, a quien lo necesite. Y también vivir con rectitud. La Escritura dice la promesa aquí es, pues ellos serán saciados. El anhelar vivir la justicia de Dios de manera profunda en mi propia vida me va a llenar de satisfacción. Y necesitamos luchar para que otros también la vivan. Y eso va a hacer calmar esta hambre y sed de justicia. Pero no es sino en el cielo cuando seremos perfectamente saciados de la justicia. Porque ahí prevalece la justicia de Dios. Si queremos vivir en justicia y cómo vivirla, tenemos que conocer a Jesús y vivir su ejemplo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La palabra viene del griego eleemón y significa generoso en hacer obras de liberación. La misericordia conlleva acción. No es algo estático. La misericordia no es un ideal, no es un pensamiento, es acción. El actuar con misericordia es la expresión concreta de lealtad a Dios. Y para eso veamos Oseas 6:6. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Es la versión Nueva Biblia de las Américas, que es la que hemos estado leyendo toda esta clase. Una versión un poco más literal. Lo traduce como lealtad. Pero tu versión quizás dice misericordia o compasión. Reina Valera dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Cuando entendemos lo importante que es actuar en misericordia y que significa lealtad hacia Dios, ¡wow! Cambia la perspectiva. Dios quiere misericordia, prefiere misericordia más que otros sacrificios. Y la misericordia es actuar con justicia, van unidas. Es actuar con compasión. ¿Sabes? Jesús citó esta escritura de Oseas 6:6 dos veces, en Mateo 9:13 y en Mateo 12:7. Y hoy nosotros podemos ser misericordiosos y compasivos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, con cada uno de nosotros. Lucas 6:36 nos muestra que tenemos que ser compasivos como Dios lo es. Dice, por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. También nos advierte la Escritura que si no somos misericordiosos, también recibiremos las consecuencias. Y para eso, por favor, acompáñenme a Santiago 2, versículo 13. La Escritura dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es importante tener misericordia. Es importante tener compasión los unos con los otros. Quien no actúa así no va a recibir misericordia, no recibirá compasión. Esto también tiene que ver mucho con el perdón, con perdonar. El que no perdona no será perdonado. Eso lo dice Jesús. Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué es ser de limpio corazón? A veces relacionamos esto solamente con la pureza sexual. Tener corazón puro es tener ojos puros, tener buenos pensamientos. Pero no es solo eso. Eso es solo una parte. Ser limpio de corazón tiene que ver con la integridad de cada uno de nosotros. Con la coherencia en lo que pienso, digo y hago. Es que no hay una doble intención en mi actuar, sino que un deseo ferviente de querer agradar a Dios en todo lo que hago. Cuando me ven,
y cuando no me ven. Cuando estoy con gente, cuando estoy conectado ahora acá o viendo el video, o cuando estoy solo, frente al computador, frente a un teléfono, frente a otra gente. Soy el mismo. Los de limpio corazón buscarán tener victorias secretas más que ser reconocidos por la multitud. Eso va a ser consecuencia de la otra, de las victorias secretas. Los de limpio corazón no buscan demostrar que tienen fe, sino que viven por fe. Si hoy crees que no tienes un corazón puro, o no eres limpio de corazón, pídeselo a Dios. Y por favor anoten ahí Salmo 51, 10. Ahí David le pide, ¿no? Dame un corazón limpio. La promesa de esta bienaventuranza es, pues ellos verán a Dios. Por favor, vamos a Apocalipsis 22, del 3 al 4. Apocalipsis 22, 3 y 4 dice la Escritura. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ojalá esto te anime. Ojalá que esta escritura te anime a pensar en que un día vamos a ver cara a cara a Dios. Y amigos que estás estudiando la Biblia, o que no vienes por primera vez y te conectas por primera vez, te animo a estudiar la Biblia para que aprendas a vivir como un discípulo o una discípula de Jesús. Hermano y hermana, ojalá que esto nos anime a buscar con más fervor a Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí la bienaventuranza nos habla de hacedores de paz, buscadores de paz, de reconciliadores, de personas que buscan estar en paz con Dios y de estar en paz con el prójimo. De personas que buscan que haya paz entre el prójimo y Dios. Personas que evangelizan para que ocurra esta reconciliación y haya paz entre ambos. En este tiempo los líderes religiosos dividían al pueblo con sus enseñanzas legalistas y sectarias. Por otro lado estaban los celotes que querían la destrucción de Roma a través de las guerrillas, a través de la violencia. Por eso la paz tenía un significado tan especial para la audiencia. Al hacer la paz, al ser hacedores de paz, imitamos a Jesús. En Efesios 2, versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Cristo derribó ese muro que había entre Dios y nosotros, que eran muros que habíamos construido con nuestros pecados. Cristo lo hizo. Él es nuestra paz, Él es nuestra reconciliación. Al hacer la paz también imitamos a Dios. Y por favor veamos Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. El Dios de paz. Cuando hacemos la paz imitamos a nuestro Dios, al Dios de paz. La promesa de esta bienaventuranza dice, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Para entender bien esto, es importante conocer el contexto. Los celotes querían demostrar que ellos eran los verdaderos hijos de Dios, porque luchaban para liberar a Israel. Buscaban la liberación, pero la buscaban de forma violenta. Pero Jesús dice que no es esa forma como van a heredar la tierra, sino que va a ser a través de la paz, a través del amor. Y ellos realmente son los que son hijos de Dios, los que viven de esta manera. A través del amor al enemigo, a través de la reconciliación. Es que vamos a ser llamados hijos de Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, a través de Cristo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Él ha reconciliado todas las cosas. Él es el hacedor de la paz. Somos hijos de Dios porque Jesús consiguió hacer la paz con Dios. Y fue por medio de su sacrificio.
en la cruz y su resurrección. Las siguientes bienaventuranzas están unidas. Entonces vamos a ver ahí Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús deja claro en este resumen y en este clímax de las demás bienaventuranzas que el vivir de esta forma, el vivir como Cristo, será y conllevará oposición, al igual que la vivieron los profetas. Por causa de mí, dice Jesús, nos traerá insultos, nos traerá burlas, nos traerá persecución. Si estamos viviendo una vida en que reflejamos realmente a Cristo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, vamos a vivir estas cosas. Burlas, reclamos, persecución. Viviremos esto. La vida, y lo hemos dicho muchas veces en varios mensajes, la vida de un verdadero discípulo o discípula de Jesús no es una vida apacible, no es una vida plana, no es una vida llena de prosperidad, aunque te puede ir bien, no es una vida exenta de dificultades, pero es la mejor vida que podemos tener. Quizás por decirte esto, no quedaste súper animado, wow, quiero vivir esta vida. Pero sí la promesa que conllevan estas bienaventuranzas. Sí queremos vivir eso. Las promesas que Jesús dice nos animan. La promesa aquí en estas bienaventuranzas es, pues de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos les pertenece a quienes viven y deciden vivir de esta manera. Y esta esperanza nos lleva a tener eso que la gente tanto ansía. En todo el mundo, hoy y por siempre, la verdadera felicidad. Hoy la felicidad es prácticamente una emoción, algo que depende de las circunstancias. Pero la verdadera felicidad de la que nos habla las bienaventuranzas es de una vida así, que se logra con Jesús. Es de una plenitud con Él, que no depende de las circunstancias como leíamos. La verdadera felicidad no viene de los estándares del mundo, lleno de valores falsos e ilusorios. Es cosa de ver los artistas, ¿no? Muchos de ellos, lamentablemente, se suicidan, son adictos a drogas, están metidos en problemas, se separan continuamente, buscando una, otra cosa, otra persona, otra acá. Realmente no tienen una verdadera felicidad. Por más que tuvieran todo, ¿no? Dinero, belleza, fama. Sin duda los estándares del mundo están muy lejos de los estándares de Dios. Las personas más felices o plenas del mundo son las personas que van a realmente comprender y practicar las enseñanzas de Jesús. Las que van a vivir bajo su señorío. La verdadera felicidad tiene que ver con practicar su voluntad. La verdadera felicidad es un estado de paz y contentamiento al sabernos amados, aceptados, cuidados y sostenidos por Dios. Esa aceptación profunda. La verdadera felicidad es poseer una vida con propósito. Es tener un norte, una dirección, un sentido. ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? Jesús te da eso, un propósito. La verdadera felicidad es trascender de esta vida. Va más allá de morir en esta tierra. La verdadera felicidad es tener el amor de Dios para construir relaciones puras, honestas y que edifican a otros. La verdadera felicidad es ser y sentirse aceptado por Dios. La verdadera felicidad es tener en toda situación una actitud de gratitud. Es vivir agradecidos. La verdadera felicidad es ser libre del orgullo y de la arrogancia, siendo reemplazados por la humildad y la compasión y misericordia. La verdadera felicidad es vivir con la esperanza de la resurrección. Es no temer a la muerte. Es no temer a morir. Porque mi esperanza no está solamente acá, sino que está en el cielo,
es después de que muera o venga Cristo. La verdadera felicidad es verte como Dios te ve. Si hoy eres un discípulo o una discípula de Cristo y estás viviendo esa vida, Dios te ve como un hijo o una hija. No te ve como un pecador o una pecadora. Eso es importante, porque a veces tú preguntas o escuchas decir a hermanos o hermanas, no, es que soy un pecador o soy una pecadora. ¿Sabes? Dios no te ve de esa forma. Dios te ve como un hijo o una hija que peca, ¿sí? Pero que busca arrepentirse, busca cambiar, pide perdón y se arrepiente y sigue avanzando. Pero no te ve como un pecador o como un pecador, te ve como hijo, como hija. Y sabes que si tú te ves así, serás verdaderamente feliz. Amigo y amiga que nos visitas, quiero invitarte nuevamente a estudiar la Biblia. Para que creas, te arrepientas y luego te bautices y seas parte del reino de Dios, donde Dios reina bajo su señorío y pases a ser una aventurada y un bienaventurado.